Cuando los cañones dispararon en Fort Sumter en abril de 1861, el gobierno federal tenía alrededor de 500,000 armas de hombro almacenadas en arsenales en los estados del norte. Cerca del 80% de estas eran calibres 69 lisas. Los estados del sur tenían aproximadamente un tercio de armas largas, muchas confiscadas de arsenales federales, y en su mayoría eran mosquetes de ánima lisa. Estos incluían viejos mosquetes de Pedernal Springfield del modelo 1816 y 1822, algunos de los cuales habían sido convertidos al sistema de percusión y otros no, así como los mosquetes del modelo 1842, que fueron fabricados como armas de percusión desde el principio. Ambos lados podían reclutar más tropas y podían armarse rápidamente, y hubo un esfuerzo masivo para construir o comprar tantas armas como fuera posible. Eventualmente, se entregarían millones más de mosquetes, rifles, carabinas y revólveres a los soldados de la Unión y de la Confederación. La guerra civil llevaría a avances dramáticos en las armas de fuego y la evolución del arma de fuego. En 1776 se estableció un arsenal en Springfield, Massachusetts. En 1794 se convirtió en el primer arsenal nacional y en 1795 produjo el primer mosquete verdaderamente americano. Durante la guerra, miles de Charleville de 1766 habían sido entregados a las colonias por sus aliados franceses, y el arma era bien considerada por los soldados americanos. Sirvió de inspiración para el mosquete del Ejército de los Estados Unidos, de 1795, que se utilizaría durante la Guerra de 1812. El modelo de 1795 se considera el primer brazo de hombro hecho en América para el ejército de los Estados Unidos. Este ejemplo en particular es una copia del 1795 hecho en Springfield, Massachusetts. Pero junto con el arsenal en Massachusetts, había un arsenal en Harper's Ferry, Virginia, que produjo una copia del 1795. Este mosquete es casi una copia exacta del mosquete Charleville modelo 1777 que nos dio el gobierno francés para apoyar nuestra revolución. Funciona como cualquier pedernal. Utiliza un simple pedazo de pedernal en el mecanismo de cierre que golpea contra esta cara de acero de Friesen o un martillo como lo llamaban durante el siglo XVIII. Esto es el gatillo y esto el martillo. Cuando lo armas completamente armado y presionas el gatillo, una lluvia de chispas cae en la cacerola, encendiendo aproximadamente una cucharadita de pólvora en la cacerola. Eso a su vez entra en un pequeño agujero en la base del cañón llamado orificio de contacto, encendiendo la carga principal y disparando el arma. Un buen soldado debía poder disparar 3 tiros por minuto. El mosquete modelo 1795 es el mosquete con el que luchamos en la guerra de 1812. Este mosquete fue reemplazado por un modelo de 1816 que solo tenía un par de mejoras, a saber, la cacerola en lugar de hierro estaba hecha de latón y era menos susceptible a la contaminación y corrosión del polvo. En 1799 comenzó la construcción del segundo arsenal nacional en Harper's Ferry, en la parte occidental de Virginia, que eventualmente se separaría para convertirse en Virginia Occidental.
Para 1810 se producían más de 10.000 mosquetes, rifles y pistolas cada año. Un modelo notable de mosquete producido tanto en los arsenales de Harper's Ferry como de Springfield fue el mosquete de pedernal modelo de 1816. El modelo de 1816 fue una mejora del modelo de 1812, que había tomado su diseño del Charleville francés de 1777. El cañón de calibre 69 era de 42 pulgadas de largo, como el de 1812, pero el modelo de 1816 tenía una placa de cierre más larga, una guardamonte más corta y una bayoneta más larga. En total, el mosquete medía 58 pulgadas de largo. Se realizaron mejoras adicionales en 1822, 1835, 1840 y 1842. Casi 700.000 mosquetes del modelo de 1816 fueron fabricados en Harper's Ferry y Springfield entre 1816 y 1844, más que cualquier otro mosquete de pedernal de los Estados Unidos. Estos fueron los mosquetes utilizados para defender el Álamo en San Antonio, Texas, en 1836, y por el ejército de Estados Unidos en la Guerra México-Americana. Una gran innovación ocurrió en 1839 que resolvería uno de los mayores problemas que aquejaban a las armas de pedernal, que era que no funcionaban bien en clima húmedo. Si la pólvora se mojaba mientras se añadía a la cazoleta, la carga de iniciación no se encendería y por lo tanto tampoco lo haría la pólvora que dispararía la bala. Patentado en 1822, el percutor era una pequeña tapa de cobre que contenía fulminato de mercurio. La tapa se podía fijar a un pezón y un tubo que conducía al interior del cañón del arma. Cuando se apretaba el gatillo, el martillo del arma golpeaba la tapa, enviando una llama a través del pezón y el tubo hacia el cañón, encendiendo la pólvora y disparando la bala. Tras el desarrollo de la cápsula de percusión, muchas mosquetas de pedernal se adaptaron al nuevo sistema. Esta fue una conversión relativamente simple, ya que la mayoría del hardware para el sistema de percusión es igual al de pedernal. El primer rifle estándar de los Estados Unidos en usar el sistema de percusión fue el rifle Mississippi M40 y uno de 1800. Este es un rifle estadounidense modelo 1841, apodado el Mississippi. No porque se hizo en Mississippi, sino porque un regimiento de voluntarios de Mississippi, comandado por un hombre llamado Jefferson Davis, quien más tarde se convertiría en el presidente de los Estados Confederados de América, comandó un regimiento de voluntarios de Mississippi, armados con el rifle modelo 1841 en la batalla de Buenavista durante la Guerra México-estadounidense. La batalla de Buenavista se libró en febrero de 1847 y los voluntarios de Mississippi fueron clave para que los estadounidenses ganaran esa batalla. Detuvieron un asalto de las fuerzas mexicanas. Esta arma es de calibre 54 y es extremadamente única porque es el primer arma de hombro en el arsenal de los Estados Unidos con un sistema de percusión. El sistema de percusión es bastante simple. Tiene un cono o un pezón, como se le llama, y se le ajustaría una pequeña cápsula de percusión. La cápsula estaba llena de una mezcla fulminante llamada fulminato de mercurio. Cuando retraes el martillo para presionar el gatillo, el martillo golpea la cápsula enviando un chorro caliente de llama a través de este refuerzo hacia un agujero en el cañón, encendiendo la carga principal. Se carga de manera muy similar a cualquier arma de avancarga. La carga principal se vertería por la boca aquí y se empujaría a casa con la baqueta. Debido a que esta arma tiene una gran cantidad de accesorios de latón, se consideró un arma muy atractiva para su época. Tiene la correa de boca de latón aquí arriba, banda de latón, guardamonte de latón, caja de parches y placa de culata.
El primer mosquete de ánima lisa reglamentario, con un cerrojo de percusión, fue el mosquete Springfield de 1842. Producido tanto en Springfield como en Harper's Ferry, el modelo de 1842 fue un desarrollo adicional del modelo de 1816. El modelo original de ánima lisa de 1842 y una versión modificada con rayado se utilizaron extensamente en la Guerra Civil. El siguiente desarrollo importante en armas de fuego no fue el arma, sino la bala. La minibala fue desarrollada por el oficial del ejército francés, Claude Etienne Meunier. La minibala era una bala estabilizadora de giro para cañones estriados, que se cargaba por la boca. Con una forma similar a la idea moderna de una bala, estaba hecha de plomo suave y tenía una base ahuecada. En lugar de la bala tradicional para un rifle, que tenía que encajar perfectamente en el cañón, la minibala era ligeramente más pequeña que el hueco del cañón del rifle. Cuando se disparaba el arma, la base hueca de la bala se expandía, atrapando las estrías del cañón estriado y aprovechando al máximo la velocidad y precisión aumentadas que proporcionaba el giro. Debido a que la minibala era ligeramente más pequeña, era mucho más fácil de empujar a casa que las balas tradicionales en un rifle. El ejercicio de carga no solo enseñaba los pasos para cargar el mosquete, sino que para los oficiales establecía una tasa estándar de fuego para sus hombres y su compañía. El ejercicio comenzaría con la orden. El mosquete se llevaba al centro de los pies, en un lugar cómodo, pero conveniente para manejar el atacador y para colocar los ojos en la boca del cañón. Mano a su caja de cartuchos, que contenía las 40 rondas de papel enrolladas a mano, con un cartucho entre el pulgar y el índice. Coloca el cartucho en la boca. Usando los dientes para abrir el extremo de polvo del cartucho, bala hacia el frente de la boca del cañón, vertiendo la pólvora por el cañón, luego apretando la bala en la boca del cañón. Colocando el tulipán o cabeza del apisonador sobre la punta de la bala. En batalla, muchos soldados nerviosos olvidarían esto y dispararían sus apisonadores a los rebeldes. Ahora se alivia el mosquete frente al soldado, con el cañón apuntando al campo de tiro a la altura de los ojos. En batalla se suponía que cada hombre debía terminar el proceso de carga en 15 a 20 segundos. Según el manual, cada hombre podía disparar 3 rondas por minuto. Cada compañía de 90 mosquetes podía disparar 270 rondas por minuto. Cada regimiento de 10 compañías podía disparar 2.700 rondas por minuto. Durante la Guerra Media, un regimiento promedio del ejército del Potomac tenía una fuerza de 400 hombres. Disparando 3 rondas por minuto, un regimiento veterano podría gastar fácilmente 12.000 rondas en un enfrentamiento de 10 minutos. La minibala se usaría por primera vez de manera extensa en Europa en la Guerra de Crimea. Probaría ser mortal allí y de nuevo en la Guerra Civil Americana. Mientras se realizaban estos avances en mosquetes, rifles y balas, también se estaban produciendo importantes innovaciones con las armas de mano. Y el mayor innovador de las armas de mano americanas fue Samuel Colt. Como decía el eslogan, Dios creó al hombre, Sam Colt. Los hizo iguales. La primera patente de Colt fue el revólver Patterson de 1836. Fue una innovación en el diseño y tecnología de armas de fuego. Ahora, eso no quiere decir que fue el primer arma de fuego que tenía un cilindro giratorio o la idea de un cilindro giratorio.
Había habido muchos antes. El Collier, la lista de nombres que no reconoces sigue y sigue, solo para ser encontrada en los polvorientos registros de la Oficina de Patentes. La razón por la que Colt es hoy una palabra común es porque el diseño de Colt fue el primer revólver práctico. Fue el primero que realmente funcionó. Ahora Colt produjo una serie de diferentes modelos de esta arma en Patterson, Nueva Jersey, la planta desde la que trabajó en Patterson Falls. Y sus armas venían en 3 tamaños de marco diferentes, desde calibre 28 hasta calibre 36. La mayoría de ellos eran de 5 disparos, no los 6 disparos comunes o más tradicionales que conocemos hoy en día. Colt los llevó a Florida. Se utilizaron durante la Guerra Seminola de 1838. Un número de individuos que lucharon con el ejército de los Estados Unidos en Florida fueron expuestos no solo al coronel Colt en persona, sino también a su nueva invención de armas de fuego. Tipos como Samuel Hamilton Walker de Maryland llevaron revólveres Patterson con él cuando dejó Florida y se fue al oeste y se convirtió en un Ranger de Texas con Jack Coffee Hayes y la lista de grandes Rangers de Texas de los años 40 del siglo XVIII, cuando Texas era una república. Pero desafortunadamente nunca encontró favor con el ejército de los Estados Unidos en ese momento, porque los oficiales de ordenanza temían que si un soldado tenía la capacidad de disparar su arma, rápidamente lo haría de manera indiscriminada. Y por supuesto está el costo involucrado. Generalmente un individuo puede disparar un arma de avancarga 3 veces por minuto. Cada disparo le cuesta al departamento de ordenanzas varios centavos. Si puedes triplicar o quintuplicar esa tasa de disparo, eso también aumenta el costo. Entonces, la idea era limitar el número de rondas que tienes, limitas el gasto y el individuo que dispara será mucho más económico en muchos niveles en el disparo de su arma de fuego. No todos los rifles se fabricaron en los arsenales estadounidenses. Un modelo popular eran los rifles Sharps, producidos por la compañía de fabricación de rifles Sharps. Los rifles Sharps jugaron un papel en el sangriento Kansas, la violenta lucha entre las fuerzas pro y anti-esclavitud que precedió a la Guerra Civil. Los Sharps de carga por la culata se suministraron a los activistas contra la esclavitud. Se les llamaba Biblias de Beecher, porque el activista Henry Ward Beecher insistía en que mientras... Podrías leer la Biblia a los búfalos tan bien como a esos compañeros. Tienen un respeto supremo por la lógica que se encarna en el rifle de Sharps. Uno de los actores más violentos en el sangriento Kansas pronto haría un golpe contra el segundo arsenal nacional en Harper's Ferry. John Brown había matado a hombres con una espada ancha en Kansas, pero en Harper's Ferry, en octubre de 1859, lideraría lo que esperaba sería el inicio de una rebelión masiva de esclavos, armada por el arsenal en Harper's Ferry. El amigo de John Brown, el abolicionista Frederick Douglass, advirtió que Brown se encontraría en una trampa de acero de muerte. El coronel Robert E. Lee lideró una fuerza de Marines para detener la insurrección. La predicción de Douglass fue correcta. Más tarde describió el asalto de Brown a Harper's Ferry. En la noche del 16 de octubre de 1859 apareció un grupo de 19 hombres, 14 blancos y 5 negros. No solo estaban armados ellos mismos, sino que también habían traído consigo una gran cantidad de armas para aquellas personas que pudieran unirse a ellos. 3 de los 19 invasores fueron capturados mientras luchaban y uno de estos era el capitán John Brown. John Brown murió ahorcado el 2 de diciembre de 1859. La mitad de los hombres de Brown, incluyendo uno de sus hijos, murieron en la redada. La mayoría de los demás fueron capturados y ahorcados.
4 hombres escaparon, incluyendo a otro de los hijos de Brown. Este fue un evento más para conmocionar las conciencias del pueblo estadounidense y para dividirlos en campos opuestos sobre la justicia de la causa de Brown, sino su método. Menos de 18 meses después del asalto a Harper's Ferry, la Guerra Civil Americana comenzó con el disparo en Fort Sumter. Esta guerra vería los avances en la tecnología de armas de fuego cobrar un impactante peaje. Mientras hermano luchaba contra hermano, la pistola estadounidense demostraría ser más mortal que nunca. Aunque muchos soldados estaban usando mosquetes de pedernal de generación anterior, convertidos al sistema de percusión, eso no significaba que les gustara. El teniente de la Unión John Meade Gould, del 1er Regimiento de Maine, describió su experiencia cuando sus primeros alistamientos de 90 días llegaron a su fin poco después de la primera batalla de Bull Run. El 30 de julio, el 6º Maine marchó a nuestro campamento e intercambió mosquetes con nosotros. Nos dieron el viejo mosquete de pedernal de ánima lisa alterado a un cerrojo de percusión y se entendió que era más peligroso para el usuario y su camarada de la mano derecha que para el enemigo. Escuchamos que se nos iban a ofrecer todo tipo de incentivos para volver a alistarnos, principalmente un nuevo uniforme azul y mosquetes de Springfield como los que acabábamos de perder. Esos mosquetes de Springfield eran armas preciadas entre los soldados. El mosquete Springfield modelo 1842 era un arma de ánima lisa de calibre 69, fabricado originalmente con un cerrojo de percusión. Fue el primer mosquete del ejército de los Estados Unidos que se fabricó tanto en los arsenales de Springfield como en Harper's Ferry. El mosquete modelo 1842 se desarrolló un año después del rifle modelo 1841. Esta era el arma de hombro estándar para la infantería de los Estados Unidos. En ese momento, los rifles se consideraban un arma especializada. Esto es, de hecho, en un cañón de ánima lisa. Muchas de estas armas fueron recalibradas más tarde para una bola cónica. Fueron estriadas y se les dio una mira trasera. Este es un mosquete de avancarga estándar. Usa una baqueta para empujar la carga por el cañón. También es un arma de percusión, ya que utiliza una cápsula de percusión para encender la carga principal. El modelo de 1842 fue un arma extremadamente robusta y atractiva y permaneció en los arsenales de los Estados Unidos hasta la Guerra Civil. Muchos de estos Springfield, modelo 1842, fueron entregados a los primeros voluntarios, y algunas unidades los tuvieron en el ejército de los Estados Unidos hasta 1863. La guerra todavía se luchaba hombro con hombro en tácticas lineales, formaciones lineales durante la guerra con México. El rifle no era apropiado para ese fin. Aunque los mosquetes de ánima lisa no tenían el alcance o la precisión de los rifles, podían cargarse y dispararse mucho más rápido que los rifles de carga por la boca disponibles al inicio de la guerra. Para compensar la pobre precisión de los mosquetes de ánima lisa, los soldados frecuentemente cargaban los mosquetes con una combinación de una pesada bala de plomo y varias piezas de perdigones. Su carga de perdigones y bala era devastadoramente efectiva a cortas distancias. Jacob Dawson Cox fue un senador republicano de Ohio, más tarde comisionado como general de brigada en la milicia de Ohio. Después de considerar los muchos avances recientes en armas de fuego, Cox escribió más tarde: La influencia del ejército regular generalmente estaba en contra de tales innovaciones. No una vez, sino frecuentemente, los oficiales del ejército regular me argumentaban que el viejo mosquete de ánima lisa con cartucho de perdigón y bola era el mejor arma que nuestras tropas podrían desear. Atravesamos la guerra con un mosquete de avancarga. La brigada irlandesa del brigadier general Thomas Mehar, compuesta en gran parte por inmigrantes irlandeses de regimientos de Nueva York, estaba armada casi exclusivamente con los fusiles de ánima lisa modelo 1842.
Esto persistió aún después de su eliminación de la mayoría de las unidades en 1862. Meagher prefería el fusil de animaliza sobre los rifles precisamente por la efectividad de la carga de perdigones y bala. La brigada irlandesa probó la eficacia de los fusiles de animaliza con perdigones y bala contra la carga de Pickett en Gettysburg. Pero, por supuesto, el rifle tenía ventajas sustanciales sobre el fusil de animaliza en términos de alcance y precisión. Por lo tanto, en 1855, la armería en Springfield, Massachusetts, comenzó a planificar un mosquete estriado que tendría un diseño único. El rifle modelo 1855 de 58 calibres fue una evolución de los mosquetes de 69 calibres que las armerías de Estados Unidos habían estado produciendo por décadas. Las pruebas realizadas por el ejército demostraron que los rifles de menor calibre eran más precisos con las nuevas balas minicónicas. El modelo de 1855 era un rifle de carga por boca, pero tenía un sistema de disparo inusual. Se utilizó la nueva cinta de percusión Maynard en lugar de las cápsulas de percusión, que eran ellas mismas una mejora bastante reciente sobre los sistemas de disparo de pedernal que se han utilizado durante siglos. Un dentista llamado Edward Maynard desarrolló la cinta de percusión como una forma económica de contener el fulminato de mercurio que se encendería al ser golpeado, a su vez encendiendo la pólvora para disparar la bala. La cinta de percusión tenía una apariencia y funcionamiento similares a las tiras de cápsulas de las pistolas de juguete. Cuando se disparaba el arma, la cinta avanzaba, lista para el siguiente disparo. Lamentablemente, en la práctica demostró ser poco confiable. La cinta era susceptible a la humedad y las pruebas mostraron que fallaba en disparar casi la mitad del tiempo. No obstante, el modelo 1855 se convertiría en una de las armas de hombro más comunes de la guerra civil. Pero eso no implicaba que fuera bien amado. El primer teniente John Meade Gould, cuyo regimiento había sido prometido rifles Springfield si se volvían a alistar, escribió sobre recibir los Springfield del modelo 1855. Todo el regimiento tenía el mosquete riflado Springfield, calibre 58, con el accesorio de cebado Maynard, un dispositivo que nunca se usó durante la guerra hasta donde sabemos, y creo que se dejó de todos los mosquetes fabricados después de los primeros miles. El Dr. Maynard fundó la compañía de armas Maynard, que contrató a la compañía de armas de Massachusetts para producir un rifle de carga por la culata de su diseño. Aunque no se produjeron en números cercanos a los rifles Springfield de carga por la boca, eran bien considerados. El manual de campo confederado enumeraba la carabina Maynard como una de las armas oficiales del ejército confederado. Muchos soldados confederados llevaban estas armas, llamándolas simplemente rifles Maynard. Un oficial de ordenanza, el capitán L. Jacqueline Smith, informó a su coronel después de inspeccionar algunas compañías cerca de Tallahassee, Florida, en febrero de 1864. El informe del capitán Smith destaca la variedad de armas que podría poseer una sola compañía. Compañía 1 Caballería del Sur de Florida, Capitán Paramore, armado con rifles Maynard, 40, rifles de Mississippi, 6. Rifles Enfield, 5. Carabinas Halls, 7. Escopetas de doble cañón, 5. Esta compañía está cuidando bien sus armas, aunque los caballos no estaban tan bien cuidados. Compañía del Capitán Griffin, 59 hombres, sin armas. Compañía del Capitán Gwynn, 73 hombres, armas recién recibidas, mosquetes de animaliza, calibre 69 en muy mal estado, la mayoría de las cerraduras en muy mal estado, la apariencia general de las armas muy mala y sin duda pronto se volverán inservibles. Capitán Simmons, Compañía G, armados con rifles Maynard y sables, armas en buen estado, bien cuidadas, pero solo tienen 5 rondas de munición. Ninguna de las compañías armadas con rifles Maynard puede obtener un suministro de munición debido a su carácter peculiar.
Los problemas con el cebador de cinta Maynard llevaron a su eliminación del siguiente modelo Springfield. El mosquete con rifle Springfield, modelo 1861, se convertiría en el arma larga más utilizada por el ejército de la Unión. También sería popular entre los confederados cuando podían conseguir uno. El nuevo modelo mantuvo el cañón de calibre 58, pero reemplazó la cinta de percusión con tapas de percusión individuales, cargadas cada vez que se disparaba el arma. Este sistema de percusión era un poco más lento, pero mucho más confiable. El modelo de 1861 también añadió una mira trasera para aumentar la precisión. Los soldados de la Unión adoraban sus rifles Springfield. Los soldados confederados debieron buscar en otra parte. El sur carecía del poder industrial del norte, y una vez que comenzó la guerra, el gobierno federal dejó de permitir que los fabricantes de armas del norte vendieran a los estados del sur. Al comienzo de la guerra, el 18 de abril de 1861, los soldados de la Unión, basados en el arsenal de Harper's Ferry, lo incendiaron en un esfuerzo por evitar que cayera en manos de la milicia de Virginia que marchaba hacia ellos. Los residentes del pueblo de Harper's Ferry dependían de ese arsenal para su ingreso. Apagaron el fuego, salvando la mayoría del equipo. Los confederados tomaron todo el equipo necesario para fabricar mosquetes y lo enviaron a Richmond. A principios de ese verano, el arsenal de Richmond empezó a fabricar rifles, según el modelo de Springfield. Aunque el arsenal de Richmond eventualmente enviaría cientos de miles de armas a los ejércitos confederados, estas serían principalmente armas de fuego recuperadas de los campos de batalla y reparadas. El arsenal de Richmond nunca pudo producir más de 1.500 rifles en un solo mes. La Confederación necesitaría encontrar armas en otro lugar y pronto. Los gobiernos de la Unión y la Confederación tendrían que comprar armas en el extranjero, particularmente en los primeros años de la guerra, pero los rebeldes se dieron cuenta de eso primero. En abril de 1861, el gobierno confederado envió al capitán, más tarde mayor, Caleb Hughes a Europa para adquirir las armas. Hughes trabajó incansablemente para encontrar fuentes de armas y municiones. La Confederación no tenía acceso al crédito internacional, pero Hughes pudo comprar armas usando el rey algodón. Literalmente millones de libras de algodón se intercambiaron por las armas necesarias para la Confederación. En su diario del secretario de Guerra Rebelde, publicado después de la guerra, el secretario John Benjamin Jones escribió acerca de Hughes y otros agentes de compra. 23 de agosto de 1861. Todavía no hay armas de ninguna cantidad de Europa, aunque nuestro agente escribe que tiene un número de fábricas en funcionamiento. El agente estadounidense contrató a los demás. Parece que todos están comprando armas en el mercado. El señor Dayton, ministro de los Estados Unidos en París, ha comprado 30.000 mosquetes en Francia y nuestro agente quiere autoridad para comprar algunos también. Dice que los estadísticos franceses alegan que no ocurre una mayor mortalidad en batalla por el uso de la percusión y el mosquete estriado que por el antiguo mosquete de pedernal de ánima lisa. Esto podría deberse a que se busca un alcance más reducido con este último. Pero el gobierno confederado no buscaba mosquetes de pedernal. En directivas para los agentes de compras que trabajaban con Hughes, el secretario de la Marina Confederada escribió: si puedes comprar 10.000 buenos fusiles de infantería, mosquetes con bayonetas, hazlo de inmediato sin tener en cuenta el precio. Hughes negoció contratos con los mejores fabricantes de rifles en Gran Bretaña para la compra del modelo 1853 Rifle Enfield británico. También conocido como el P-53 Enfield, sería el arma principal del ejército confederado. Casi 1 millón de estos rifles encontrarían su camino desde Gran Bretaña a América durante la guerra, la mayoría destinados a la Confederación. El P-53 Enfield era un rifle de percusión de calibre 58.
Disparaba balas cónicas mini ball y era muy apreciado por su precisión. Es decir, la mayoría de los Enfields eran muy apreciados. Gracias a los esfuerzos de Hughes, la Confederación pudo comprar casi todos los Enfields hechos a máquina con partes intercambiables. En una carta del 21 de mayo de 1861 a la Oficina de Ordenanzas Confederadas, Hughes escribió que después de llegar a Londres, un tiempo muy corto bastó para satisfacer que de armas pequeñas no había ninguna en el mercado del carácter y calidad requeridos. Se podían comprar mosquetes en cualquier cantidad, con distintos nombres. Escuché de no pocos rifles Enfield. Al examinarlos, descubrí que la mayoría eran inútiles. Luego hice consultas en la Compañía de Armamento de Londres para que ellos fabricaran rifles Enfield. Este establecimiento es en algunos aspectos superior a cualquier otro fabricante de mosquetes en el mundo y en todos los aspectos igual a las obras gubernamentales en Enfield. Los rifles de este establecimiento se intercambian en todas sus partes con la máxima precisión. No necesito insistir en la importancia del principio de intercambio de partes. Los departamentos de guerra de todas las naciones civilizadas lo reconocen completamente. La Compañía de Armamento de Londres es el único establecimiento en Europa, excepto en los arsenales gubernamentales, que trabaja bajo este principio. Propongo tomar de la compañía 10.000 rifles Enfield del último modelo gubernamental, bayoneta, vaina, pezón extra, tapa de chasquido y tapón. la Confederación se volvió el principal cliente de la Compañía de Armamento de Londres. Más de 70.000 rifles y 7.000 revólveres eventualmente se enviarían desde la compañía a los compradores confederados, aunque tuvieron que pasar los barcos de bloqueo de la Unión para llegar allí. En cuanto a esos otros rifles de patrón Enfield que encontró Hughes, los que él llamó en su mayoría inútiles, a menudo terminaban en barcos con destino a la Unión. Los agentes de la Unión también compraron muchos rifles Enfield, pero Hughes había cerrado el contrato con la Armería de Londres. Los Enfields que compró la Unión generalmente fueron fabricados por empresas más pequeñas, que ensamblaron los rifles utilizando piezas de varios fabricantes más pequeños. Las piezas no uniformes de los Enfields les dieron una mala reputación con algunas unidades de la Unión. John Meade Gould de Maine escribió: El 21 de octubre se entregaron mosquetes a los hombres, y esto proporcionó otra excusa para un gruñido fuerte de los primeros habitantes de Maine. ¿No se nos había prometido un nuevo uniforme azul y mosquetes de Springfield? Por supuesto, teníamos el uniforme azul, pero mira estos mosquetes Enfield con sus cañones azulados y madera que ningún hombre puede nombrar. No eran un mal arma, sin embargo, diferían poco del Springfield en eficiencia real, peso, longitud y calibre, pero muy por detrás en términos de mano de obra. El regimiento de Gould tuvo más suerte que algunos. Los Enfields proporcionados a la infantería de Massachusetts del 35º eran defectuosos. Las tetillas en el mecanismo de fuego eran frágiles y se rompían al ser golpeadas por el martillo del arma. Pero los rifles se utilizaron en toda la Confederación y demostraron ser armas confiables. El siguiente arma de fuego más comúnmente importada fue el Lorentz austriaco. Originalmente un arma de calibre 54, a menudo se volvía a perforar a calibre 58. Bien considerado en Europa, el Lorentz fue adquirido rápidamente por los agentes de compra de la Unión y la Confederación que buscaban armas en Europa. Más de 225.000 fueron comprados por la Unión y 100.000 por la Confederación. Leander Stilwell, un soldado con la Infantería Voluntaria de Illinois, número 61, escribió: Nos dieron el mosquete de rifle austriaco. Era de mediana longitud, con culata de nogal claro y era un tirador malvado. En ese momento, la mayoría de las tropas occidentales portaban mosquetes importados de Europa. Muchos regimientos tenían viejos mosquetes belgas, armas pesadas, engorrosas e insatisfactorias en todos los aspectos. Nos alegró encontrar a los austriacos y nos sentimos orgullosos de ellos. Usamos estos hasta junio de 1863, cuando los entregamos y obtuvimos en su lugar el mosquete de rifle Springfield del modelo de 1863.
No era tan pesado como el austriaco, lucía más pulcro y era un arma de fuego muy eficiente. Cargar y limpiar armas de fuego en el campo podía ser un asunto difícil y peligroso. La amplia variedad de armas, calibres, mecanismos de disparo y municiones no lo hacía más fácil. John Meade Gould, de Maine, describió cómo los hombres de su regimiento cargaban sus armas. En nuestro regimiento teníamos el cartucho de sobrecombustible fabricado por Johnson y Dow en Nueva York, que se coloca en el mosquete entero sin rasgar el papel. En consecuencia, nuestro fuego fue rápido en comparación con lo que era común con el mosquete de boca. Algunos de los hombres dicen que cargaban dejando caer el cartucho y golpeando el mosquete con fuerza contra el suelo, y el impacto haría que el cartucho llegara a casa. Pero el proceso variaba entre las armas y las unidades. La acumulación de pólvora negra que ensuciaba los rifles era un problema constante. Una solución fue el desarrollo de balas más limpias. Desarrolladas por Elijah Williams, estas tenían un delgado disco de zinc adherido a la base de la bala. Al disparar el arma, el disco de zinc raspaba el cañón. Las primeras rondas se emitieron a las tropas de la Unión en 1862. El modelo 1861 de Springfield se actualizó en 1863. Se hicieron mejoras menores a este mosquete rayado ya confiable, incluyendo nuevas bandas de sujeción ovaladas, una nueva baqueta y un cerrojo endurecido por cementación. El regimiento de John Meade Gould recibió la actualización de los Springfields en enero de 1864. Teníamos el patrón de 1863 del mosquete rayado Springfield, de carga por boca como casi todas las armas de la infantería, y difería de las que teníamos antes en una serie de pequeños puntos, teniendo entre otras cosas bandas más pesadas y sin fulminante principal o primer. Fue el mejor mosquete que tuvimos. Hasta ahora, hemos examinado principalmente las armas largas de la Unión y la Confederación, pero las armas de mano también eran armas preciadas. El revólver más utilizado en la Guerra Civil fue el modelo del ejército Colt de 1860 de calibre .44. Más de 125,000 fueron comprados a la compañía de fabricación de Colt por la Unión y enviados a las tropas en el campo. En los meses previos a la guerra, algunos estados del sur acumularon armas de Colt y otros fabricantes, pero el gobierno federal puso fin a eso después del estallido de las hostilidades. Un revólver de carga por boca, de acción simple y 6 disparos. El modelo Colt Army era preciso hasta aproximadamente 100 yardas. El modelo Colt Navy de 1861 era similar al revólver Colt Army de 1860, pero con un cañón ligeramente más corto y menos retroceso. El revólver Colt Navy modelo de 1851 se denomina Navy no porque estuviera destinado a ser emitido al personal de la Marina, sino porque tenía un motivo de la Marina grabado en su cilindro. Esta pistola en particular es de calibre 36 y es un revólver de tapa y bola porque necesita tapas de percusión para dispararlo, y puedes cargar esta pistola con polvo suelto y bola, pero también puedes usar un cartucho de papel o lino prehecho. Para cargar esta arma es realmente bastante simple. Lo pones a medio amartillar. Un clic del martillo liberará el cilindro para que gire libremente. Debajo del cañón, en este pivote articulado hay una baqueta. Simplemente lo desenganchas de su traba debajo del cañón y eso lo libera para el movimiento. Lo moverás hacia arriba y cargarás la pólvora y la bola en cada cilindro a medida que lo giras. Lo empujarás hacia abajo con el apisonador, así. Luego usarás este pequeño recorte para poner una cápsula de percusión en cada cono o pezón.
Una vez que los 6 estén cargados, un proceso que puede tomar aproximadamente 10 minutos, a veces mucho menos, entonces estás listo para disparar. Este Colt Navy, junto con el revólver Colt Army, fueron los revólveres más utilizados durante la Guerra Civil. Las armas de mano eran valiosas, pero difíciles de obtener, excepto para la caballería y oficiales. John Meade Gould de Maine escribió sobre una experiencia que demostraba el valor de un arma que podía disparar 6 veces sin recargar. La historia de Walton fue contada por los ciudadanos como breve. Estaba muy detrás del regimiento cuando la caballería rebelde hizo un ataque a los rezagados. Walton disparó y corrió al campo pensando quizás que las cercas lo salvarían de la persecución. Algún buen jinete, los ciudadanos dijeron que era el mismo General Ashby, lo siguió y llamó a la rendición. Walton aún se retiraba, cargando. Era un sujeto terco y obstinado. Rendirse sin luchar no era propio de él. Solo dijo, no me rendiré. En consecuencia, a Walton le dispararon antes de que pudiera recargar su mosquete. Con estos dos combatientes, la pregunta no era quién luchaba mejor. Fue un enfrentamiento entre el revólver y el mosquete de carga lenta y el revólver ganó. Como en la historia de Gould sobre el pobre Walton, la mayoría de los revólveres en manos de la Unión o la Confederación terminaron con la caballería. El revólver era el arma ideal para la caballería. También eran populares entre los guerrilleros en los estados fronterizos. Las 6 armas eran perfectas para las emboscadas. Cuando una pequeña banda de guerrilleros en Kentucky, Missouri o Arkansas emboscaba a una unidad desprevenida, ya fuera confederada o de la Unión, es poco probable que las superiores rifles de esa unidad tuvieran una oportunidad contra la granizada de balas que salían de las 6 armas del guerrillero. Estos guerrilleros llevaban múltiples 6 armas, por lo que nunca se encontrarían incapaces de devolver el fuego. Cuando los soldados federales mataron a algunos de los asaltantes de Missouri de Bloody Bill Anderson, recolectaron 30 revólveres de los 6 cadáveres. Hay rifles y hay rifles. Así como un tirador es capaz de más que el soldado promedio, es probable que quiera un rifle que sea más que el Springfield promedio. El teniente coronel William Ripley, de los primeros tiradores de los Estados Unidos, escribió más tarde sobre la formación y armamento de sus unidades de tiradores de Vermont. Ocasionalmente se encontraría un mosquete que era preciso en sus cualidades de disparo, y ocasionalmente tal arma caería en manos de un hombre competente para apreciar y utilizar sus mejores características. Se descubrió rápidamente que tal arma en manos de tal hombre era capaz de obtener resultados que no se podían obtener con un arma menos precisa en manos de un hombre menos hábil. Para remediar esta situación y asegurar que las mejores armas disponibles se colocaran en manos de los hombres más capacitados para usarlas de manera efectiva, el Departamento de Guerra decidió a principios del verano de 1861 que se debería organizar un regimiento que se llamaría el Primer Regimiento de Tiradores de los Estados Unidos y consistiría en los mejores y más expertos tiradores de rifle en los estados del norte. El detalle del reclutamiento y organización de este regimiento fue confiado a Hiram Burden, entonces residente de la ciudad de Nueva York, él mismo un entusiasta amante del tiro con rifle y un tirador experto. Se hizo un detalle de los mejores hombres y tuvo lugar una exhibición de habilidad que quizás nunca antes se había igualado. El propio presidente Lincoln participó en el disparo. Entonces, el presidente usó un rifle perteneciente al cabo H. Peck de la compañía de Vermont. Ripley notó que originalmente los hombres iban a proporcionar sus propios rifles, armas finas, diseñadas para disparos precisos en los campos de tiro, pero luego se decidió que estas armas no eran adecuadas para los rigores del combate, a pesar de la oposición del jefe de la ordenanza.
Los tiradores de élite de Hiram Burden finalmente recibieron sus rifles Sharps mientras estaban en la campaña peninsular en Virginia en mayo de 1862. Se produjeron 2052 rifles Sharps de calibre 52, de carga por la culata, modelo 1859 para los hombres de Burden, y les encantaron. Una de las características que hizo tan atractivos los rifles de Christian Sharps fue el diseño de carga por la culata, que permitía una recarga mucho más rápida que un fusil de boca estándar como los rifles Springfield. Los Sharps usaban un diseño de bloque descendente para cargar por la culata. Los rifles Sharp solo estaban avistados hasta 800 yardas, pero los tiradores no dejaron que esto los detuviera. Una razón por la que los oficiales de ordenanza se resistían a ordenar rifles Sharps era que la producción de los rifles retrasaría la producción de un arma mucho más popular, la carabina Sharps. Christian Sharps patentó su carabina Sharps en 1848. Durante el curso de la guerra, casi 100,000 armas Sharps fueron puestas en servicio en manos de la Unión o Confederados, y la mayoría de estas eran las carabinas de cañón más corto. Al igual que los rifles Sharps, las carabinas de calibre 52 eran de retrocarga para una recarga rápida. Tanto los rifles como las carabinas Sharps eran muy apreciados por las tropas que los usaban. Las carabinas eran muy apreciadas por la caballería de la Unión. El gobierno confederado reconoció la calidad de la carabina modelo 1859 y contrató a una empresa de Richmond para fabricar copias. Los rifles Sharps no eran los únicos apreciados por los francotiradores. Otros rifles valorados por los tiradores, pero no siempre amados por el jefe de la ordenanza, eran el rifle de repetición Henry y el Spencer, 56x56. El rifle Henry, diseñado por Benjamin Tyler Henry, era un arma de retrocarga como el Sharps y tenía la distinción de ser el arma de hombro de disparo más rápido en la guerra civil, con un cargador que podía contener 15 cartuchos de fuego anular metálico. Preocupado de que tal tasa de fuego significaría muchas balas desperdiciadas. Los Henry nunca se proporcionaron en la misma cantidad que los Sharps, pero a menudo fueron comprados por soldados individuales que esperaban que poder disparar hasta increíbles 30 rondas por minuto les daría una ventaja. De hecho, se decía que los soldados confederados llamaban al Henry ese maldito rifle yankee que cargan el domingo y disparan toda la semana. Pero los soldados rebeldes también lograron poner sus manos en los rifles Henry. Un gran número de Henrys fueron capturados o comprados privadamente por los sureños. El gobierno confederado no hizo pedidos de estos rifles de repetición, pero las armas estaban disponibles en el mercado abierto y muchas fueron compradas por o para los soldados confederados. Aunque la mayoría de los Henrys utilizados por el sur habían sido capturados del norte, en particular la caballería de Virginia hizo buen uso, o malo, dependiendo de tu perspectiva, de los rifles Henry capturados de la primera caballería de Distrito de Columbia, la única unidad federal completamente equipada con Henrys. El rifle Henry tendría una segunda vida después de la guerra, evolucionando al famoso Winchester de 1866. Tipos como Christian Sharps fueron muy innovadores en sus diseños de rifles de carga por la culata, pero aún estaban limitados por el hecho de que estaban usando cartuchos de pólvora negra. Aún no habían evolucionado al cartucho metálico autocontenido. Con el Spencer aún tenías un cartucho de papel. Casi una carcasa de papel flash para el proyectil que contenía la pólvora. Lo pusiste en la recámara, levantaste el bloque caído en el Sharps. Aún debías colocar una cápsula de percusión en la punta del arma. Estaba evolucionando de tener que usar una cápsula de percusión como lo hiciste con un Burnside o Smith o Gwinnett Campbell, que dificultaba la capacidad de poder disparar rápidamente y repetidamente con grabados durante la guerra civil.
fue el desarrollo del cartucho de fuego anular de calibre .44 que apareció por primera vez en el rifle Henry y el cartucho de calibre 56 que estaba en la carabina y rifle Spencer, lo que realmente aceleró el desarrollo y uso de armas de fuego a través del superior poder de fuego durante el periodo de la Guerra Civil. Los rifles Spencer diseñados por Christopher Spencer se utilizaron más ampliamente que los Henrys. Al igual que el Henry, el Spencer 56x56 utilizaba un cartucho de fuego anular metálico autocontenido. El cargador de 7 rondas de Spencer era la mitad del de Henry y tomaba un poco más de tiempo para cargar. Pero era un arma más robusta, más apta para sobrevivir a las rigurosidades del camino y el combate, y su cartucho tenía mucho más impacto que el cartucho de 44 disparado por el Henry. Al igual que el Henry, el Spencer utilizaba un diseño de bloque giratorio para alimentar los cartuchos en la cámara con el tirón de una palanca. El ejército prefirió el Spencer en las pruebas e inicialmente ordenó 10,000. El teniente coronel Grover S. Warmer, comandante del 8º Caballería de Michigan, escribió a su cuartel general en julio de 1863. Nuestras armas, los rifles Spencer, demostraron ser, como antes, un terror para los rebeldes. Pensaron que éramos una fuerza mucho más fuerte de lo que éramos cuando cada hombre puede dispararles 7 tiros tan rápidamente. Creo que esta es la primera instancia en la guerra, donde la proporción de muertos fue mayor que la de heridos. Según los informes que llegan, al menos hay 3 muertos por cada herido, y este hecho se debe a la terrible ejecución de nuestros rifles. Sin embargo, por bien que disparara el rifle de un soldado, siempre existía la posibilidad de que el arma pudiera volverse aún más valiosa en una situación que no involucrara pólvora en absoluto. Cuando el enemigo está justo encima de ti, no siempre tienes tiempo para cargar tu arma, especialmente si él está gritándote como parte de una carga de bayoneta. No se usaron tanto en la Guerra Civil como en guerras anteriores, en gran parte debido a las mejoras en las armas de fuego que permitieron un mayor alcance y una mayor tasa de fuego. Se acabaron los días de poner 2 ejércitos a 50 yardas de distancia, disparando unas pocas salvas con cañones de ánima lisa para ablandarlos para el mortal combate cuerpo a cuerpo con bayonetas. Pero las bayonetas todavía se usaban. Hacían excelentes candelabros con las puntas clavadas en el suelo y la vela sostenida en el zócalo. Y también podían usarse como una pala en un apuro para cavar trincheras o letrinas, pero su uso militar no había desaparecido. El uso más famoso de la bayoneta en la Guerra Civil fue en defensa de Little Round Top, en Gettysburg. El 20º Maine fue asignado para mantener Little Round Top bajo el mando del brigadier general Joshua Chamberlain. Voy a por ello. Del 15º Alabama estaban críticamente bajos de munición. Chamberlain ordenó una carga de bayoneta que desalojó y capturó a los rebeldes, ganándose a sí mismo la Medalla de Honor. La Guerra Civil Americana cambiaría las armas de fuego y las innovaciones en armas de fuego cambiarían la guerra. La explosión de armas modernas que surgieron de la guerra cambiaría el rostro del oeste americano. Y el oeste americano crearía un arquetipo mítico, el vaquero pistolero, que afectaría para siempre la visión del mundo sobre la pistola. Gracias por ver. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico convincente como este, por favor dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a mantener la historia en marcha.